declaremos el traslado ineficaz debido a que en el momento que se le realizó el traslado a ella, no se le informó sobre las características que tenía el fondo pensional que se le iba a hacer el traslado. Vulnerando con esto el derecho a la información que ella tenía derecho a conocer, pues, todos los beneficios y perjuicios que esto iba a traer, el cambio que se le hizo a través de la liquidación del antiguo seguro social. Y pues en el momento que ella se hizo este cambio, ella contaba con 35 años de edad. Bueno, la señora Teresa al momento pues de estar cerca de la pensión tenía ya 55 años de edad y 1550 semanas cotizadas, en donde ella se da cuenta pues el percance y el perjuicio que le va a traer, porque ella se iba a pensionar con un salario mínimo, porque ella no alcanzó con el tope del ahorro de la cuenta individual que le da el régimen de ahorro individual con solidaridad. Ella, ¿por qué utiliza la vía, no utiliza la vía administrativa? Porque ella se le vencieron los términos para actuar por esta vía. ¿Qué dice? ¿Qué requisitos tiene para que nosotros instauremos nuestra acción por vía administrativa? Pues los requisitos es que debemos de cumplir 5 años, aunque realizando nuestro aporte en el fondo, y 10 años anterior a recibir la cumplida de la pensión. O sea que ella tenía que haber solicitado esto a los 47 años, ya de los 55 años ya no podía trabajar por vía administrativa y decidió instaurarlo por vía judicial a través de la demanda. Bueno, en primera instancia, el juzgado laboral del circuito de Bogotá declara y absuelve a las entidades convocadas porque a través de una indagación la señora manifiesta que ella en el momento de firmar el formulario de traslado le mencionaron algunas características del fondo, mas no se las dieron de fondo sino de forma. En segunda instancia, a través de recurso de apelación, la cual la demandante la instala ante la Sala Tribunal del Distrito Superior Judicial de Bogotá. Este distrito se abstuvo de instaurar costas y ratificó la decisión en primera instancia, argumentando lo mismo que le dijeron en primera instancia, que como ella había firmado un contrato contra el lado, tenía un consentimiento expreso y que ella se le había dado la información. Sí, en primera le negaron y en segunda le ratificaron, pues mencionando de que ella, al haber firmado el traslado, en ese momento le dieron la indicación de las características y los servicios que tenía el cambio de fondo. ¿Sí? Una cosita, es necesario que haya usted como representante del derecho que puede ir a la sala de casación con las autoridades. Eso es un recurso extraordinario. Sí, eso no se lo condena, a todo el mundo no se le es casi un concede. valor. Por eso ella, pues en este momento, a través del recurso de casación, lo recibe el tribunal y lo admite la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia a través de un análisis hermenéutico que ellos le realizan a la sentencia y a las decisiones que tomaron en primera y en segunda instancia. Ellos identifican unos errores que tuvo la sala laboral y mencionan que el primer error es considerar que la simple suscripción del formato de afiliación en formas preimpresas acredita la existencia de un consentimiento expreso, informado y que por lo tanto el traslado es válido. Es el primer error que la Corte Suprema de Justicia le menciona a ellos. El segundo error es dar por demostrado que el accionante recibió debidamente la asesoría en cuanto conocía las características propias del régimen de pensión al cual se estaba cambiando, que era el régimen de ahorro individual. Y en tercer lugar, ellos le mencionan a la autora que ella tiene el derecho de retrato y a ella hacer esto, ella se está condenando en costos porque le toca pagar las costas judiciales y si ella es una persona que no tiene recursos, ¿de dónde va a financiar esas costas del proceso judicial? Adicional a esto, hay un cuarto punto que no está aquí plasmado, pero la sala laboral no tuvo en cuenta la línea jurisprudencial que a través de las sentencias que se han resuelto durante el recorrido de distintos años, de distintas épocas, han fallado a favor de muchas personas y la sala laboral no tuvo en cuenta estas sentencias para tomar la decisión, sino que se basaron en el ratio del caso, solamente en el caso expreso para ellos. En conclusión, bueno, conforme a lo señalado, pues las entidades administradoras de fondos de pensiones están en la obligación legal de brindar toda la información y la asesoría de las características del fondo al cual nos vamos a hacer el cambio o el traslado.
Y la información consignada en formatos impresos no es suficiente para acreditar el consentimiento de dicha información, debido a que en el formulario de traslado en ningún lugar se ve en letra pequeña que se manifiesten los beneficios o los perjuicios de dichos regímenes, o las comparaciones entre los dos regímenes. Bueno, recordemos nuevamente que la Ley 100 es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, los cuales son implementados a través de este marco normativo para garantizar las contingencias futuras que son enfermedad, muerte o vejez. La Ley 100, en el marco nos trae dos regímenes pensionales. En ellos encontramos el RAIS, que es el régimen de ahorro individual, es administrado por los fondos de pensiones por fondos, protecciones, cambias y porvenir. Y en el régimen de prima media, pues es administrado por el Estado, es administrado por pensiones. Las características del régimen de ahorro individual, pues como beneficiarios de este régimen, a las personas se les entrega una cuenta de ahorro individual, en la cual durante su vida laboral realizará sus aportes con el fin de que se llegue a un tope y así poder cumplir el tope para llegar a la pensión o reclamar ese derecho pensional. En este régimen no contamos con edad. Una vez tengamos el tope del ahorro, podemos solicitar la devolución de los aportes o pedir la pensión. En el régimen de prima media, este es un fondo común. Como lo mencioné anteriormente, es administrado por el Estado y el Estado es garante de estos recursos. En el anterior, en el régimen de ahorro individual, estos recursos pues, son administrados por entidades privadas y los recursos son invertidos en la bolsa, en el cual no tendremos garantía de que si esas inversiones puedan obtener dividendos o podamos perder. Bueno, yo anteriormente hablaba de que hay que tener en cuenta dos factores, que es el factor salarial y el factor de estabilidad laboral. ¿Por qué menciono esto? Es importante tener en cuenta eso porque en el régimen de ahorro individual, ellos con 1.150 semanas, que es equivalente a 23 años de trabajo, podemos pensionarnos con un salario mínimo. Y por regla general la edad es de 62 años para hombres y 57 años para mujer, por tener el requisito de la pensión. ¿Por qué menciono lo del factor salarial y la estabilidad laboral? Porque para una persona que se gana un salario mínimo es conveniente ¿Por qué lo menciono? Porque ella con 23 años de vida laboral puede obtener su pensión y puede salir pensionada con un salario mínimo. Para nosotros que somos empleados estatales públicos, nos convendría mejor estar en el régimen de prima media. ¿Por qué motivo? En el régimen de prima media contamos con las mismas características de la regla general del anterior, que es el requisito de 57 años para mujer y 62 años para hombre. En esta serían 1.300 semanas, el cual es equivalente a 26 años. ¿Por qué mencioné que para nosotros es mejor Porque nosotros a través de si percibimos 2 o 3 salarios mínimos durante los últimos 10 años, vamos a salir con una pensión mucho mejor. Vamos a recibir más de un salario mínimo como pensión y podemos garantizar la calidad de vida y asegurar nuestra vejez para disfrutar esos años que nos quedan. Retomando nuevamente, quiero mencionar pues que el RAIS, el capital es invertido en divisas en el exterior, en la bolsa. Esta obtiene rendimientos y pues el cálculo de la mensualidad pensional se realiza sobre el ahorro que haya realizado a través de la vida laboral. Bueno, en el régimen de prima media, ya lo mencioné, que el beneficio es la cotización de los últimos 10 años por ese salario que es superior a 2 salarios mínimos y el cual vamos a salir con una pensión más fluctuosa. Y si no logras cumplir con los requisitos de la pensión, el usuario puede tener en ambos regímenes una devolución de los aportes. Esto se encuentra plasmado en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993. Estos aportes se reintegran ajustados a la inflación. Lo que está diciendo el conferencista es que en el régimen de prima media se le da una indemnización sustitutiva que no
da toda la plata que usted ahorró mes a mes. Mientras que en el régimen de ahorro individual en ese caso se llama beneficioso. ¿Por qué? Porque le devuelven a usted todo lo que tenga acumulado. En el otro es su indemnización sustitutiva. Como tal de 100 pesos, yo te voy a dar la pena de 30, 40, 50, pero no te vas a dar la plata. Pero hay una pregunta, perdón. Usted dice que él le da una devolución de todo, pero es cuando ya cumpla los 62 años. Si cumple la edad. Si cumple con los requisitos de Pero no le pueden devolver plata antes de... Sí, usted dice que Si cumple la edad, no alcanza para la pensión. No, pero en el régimen de prima media tiene que estar los 62 años para devolver la plata. No, en el régimen de prima media no hay devolución antes de que, o sea, en el régimen de prima media debe de cumplir con las características que es lo normado por la ley, que es la edad y las semanas cotizadas. En el régimen de ahorro individual, si usted cumple con el tope del ahorro individual, puede pensionarse de cualquier No, sí, por ejemplo, yo me explico. Mira. En el régimen de prima media, bueno, por un ejemplo, una persona que no alcance a cotizar todas las 90 semanas y llegue y puso los 62 años, ahí le hacen la devolución de dinero, pero cuando cumple la edad. puede seguir cotizando. Puede seguir Pero cotizando esa hasta que... persona ya no la pensiona, sino que le da un fondo, le da su plata. Porque usted dice ahí que las 900 semanas es un requisito y la edad son 62 años otro requisito. Hay personas que no alcanzan a cumplir más que todas las semanas. Entonces cumplen la edad, entonces piden la plata. Pero le devuelven la plata, pero ya cuando cumplan los años. Claro. Cuando Eso cumple es lo que se va a entender. Que la persona ya no se pensó, sino que le dan su... Claro, porque es que para saber si usted alcanzó los requisitos para pensionarse, tiene que Cambio en este acá, para mí es para ti es un negocio, por delito. Es que ellos de la parte de la manejan a... Mire que uno que va a hacer que esa gente fracase en la opción no hay gente que Lo que pasa es que no es garante, ellos no son garantes, por eso el Estado nos da la garantía, como ellos administran nuestros recursos, el Estado no se va a liquidar, no se va a perder, y ellos tienen que responder por esos aportes que se están realizando, porque es un fondo común donde van los dineros. En esta sí los dineros se invierten en carreteras, son invertidos en muchas cosas. En el régimen de prima media, pues no se obtiene dividendos y la plata no se invierte en la bolsa. El titular tiene derecho a recibir una indemnización sustitutiva y se reintegrarán los aportes realizados durante la vida laboral, ajustados únicamente con la inflación. Bueno, en este cuadro traigo unas comparaciones del régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, los cuales los aportes voluntarios, no hay aportes voluntarios, solo se realizan los aportes obligatorios por el empleador. En la cuenta de ahorro individual sí existen los aportes que la persona quiera realizar para cumplir con el tope del ahorro en la cuenta individual. Los requisitos para pensión de vejez, pues ya sabemos que en son 1.300 semanas cotizadas, equivalente a 26 años, 57 años de edad para mujeres y 62 años de edad para hombres. En no hay exigencia en cuanto a las semanas cotizadas, pues todo depende del ahorro que se acumule en la cuenta de ahorro individual. Y pues por regla general sabemos que son 1.150 semanas las que hay que tener cotizadas y se va a pensionar por regla general, que sea y semanas cotizadas. Las modalidades de pensión en el mundo público solo encontramos una modalidad que es el pago de renta vitalicia. Y en encontramos varias modalidades, entre ellas podemos encontrar el retiro programado, la renta vitalicia, la renta programada con renta vitalicia diferida, el retiro programado sin negociación de bono pensional a cargo del administrador a fondo de pensiones. Encontramos también renta temporal variable con renta temporal vitalicia, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata y renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto a cargo del asegurador. El valor estimado de la pensión en el fondo público es el 80% del cálculo de la pensión, teniendo en cuenta los últimos 10 años de ingreso de cotización, ¿sí? Y en el RAIS depende de diversos factores, depende del monto acumulado en la cuenta de ahorro individual y los rendimientos que se obtienen en la bolsa. Tiene distintas modalidades y pues las acabamos de mencionar anteriormente. ¿Y qué pasa en caso de que no cumpla con los requisitos pensionales? En esta se realiza una indemnización sustitutiva, que es el bono pensional, y en el RAIS existe una devolución de cargos, una devolución de saldos, perdón.
Bueno, muchas gracias. Esta fue la intervención que les traía el día de hoy. ¿Algunas preguntas, algo que aclarar? Pregunte, Juan Carlos. Señora Damas. Bueno, yo tengo 60 años y tengo 780 semanas. Porque yo trabajo, pues ya, yo sí estuve trabajando antes, pero no me pagaba, o sea, no me Tiene pagaba. permiso. No cotizaba. No cotizaba, no me cotizaban porque yo trabajaba. No hacía aportes. No hacía aportes. Entonces, yo estoy en porvenir. Mi pregunta es, a lo que yo entendí. Entonces, yo pido un saldo de lo que tengo hasta el momento. Y entonces me voy con ese documento, por ejemplo, y digo, necesito que o sea, yo no me voy a pagar más pensión porque yo no alcanzo a fundarme. Necesito una evolución de eso, una evolución de... Sí, la evolución de eso. Entonces me entregan lo que aparece en el historial laboral. Más lo que usted tenga en la cuenta de ahorro individual. Eso es lo que pregunto. ¿Y cómo es la cuenta individual? O sea, yo la Tienen que solicitar a través de un derecho de petición que tiene la cuenta de ahorro individual y por venir le da la respuesta. O sea, me devuelven la plata que tengo ahí más lo que está Lo diciendo. que pasa es que usted debe tener muy claro de cuánto es el tope que usted tiene ahorrado, qué ha aportado en la cuenta. Poca plata. Vamos a ver, se vuelve para 37 millones. Yo le devuelven eso. El momento que usted se vaya a retirar de la entidad, usted pide la devolución, ellos le dicen que no ponen inflación, no rendimiento. Pero indexa. Y lo que usted está diciendo es que me la voz. No, ese es. Eso es. Lo que le llega en el estrato trimestral, que ahí le llega un saldo, eso es como usted tiene una cuenta de ahorro. Ah, esta plata que tengo ahí, y es lo que se está diciendo en los Es lo mínimo. Yo porque mencioné la sentencia, porque es que esta señora, ella tenía los aportes en el régimen privado, ¿no? Ella cuando se dio cuenta tenía 55 años. En el recurso de casación, que le falló a favor de ella y le exigieron que al fondo que debía reintegrar los aportes que tenía, más los dividendos que hubiera adquirido en la bolsa. ¿Sí? Entonces ella salió beneficiaria porque pues, si los dividendos subieron, ella le reconocieron mucho más dinero al momento de... Y se pensionó por contención menor. Y se Pero hay otra cosa, por ejemplo, pero yo quiero que me devuelvan la plata, pero yo quiero seguir trabajando. Pero No, tiene que meter. no puede hacerlo. Tengo que Yo le renunciar al trabajo. ¿qué le aconsejaría? Si usted quiere seguir trabajando, puede seguir haciendo sus aportes hasta que cumpla 1150 semanas. Ah, pero sale con el Ella mismo tiene también. 52. Ella tiene que agregar ese Entonces, ella Pensemos hasta los que le 70. faltan 8 años para recibir. Pero ella va a alegar ¿Cuánto ponemos que 8 fue engañada, que no fue informada, pero no tiene que buscar un Lo abogado. que pasa es que Tiene sí, 850. usted puede mencionar lo mismo que está mencionando la señora acá, que el momento de hacer el traslado no hay problema. Claro, de manera expresa, Pero usted los estuvo en permisos que Por contenciones. entrega. eso, pero es que yo Ella no alcanza a dar por pensiones. Ella ha estado siempre en fondo privado. Venga de cuando entré a trabajar a la Pero alcaldía, entonces podría manifestarse que en el momento de la afiliación no le Ella tiene mencionaron que las apoderarse. características. Ella tiene que apoderarse a la sentencia que Eso salió sí me aquí. pasó, Es que eso mata por Esa es la cuando yo justificación que fui usted a da. que el contrato de la Ella puede- alcaldía, puede trasladar esa confesión. y me dijeron, vea, vaya al porvenir, No le eso sabe, me mandaron. no le sabe porque así ella, perdone que le ponga ahí, así ella retira hasta los 70, así ella trabaja hasta los 70 que el retiro forzoso, no le va a alcanzar las semanas. Entonces, como ella va a ser sujeto de devolución de saldos, la devolución de saldos para trabajar en empresas es mejor en el régimen. Ahora tiene otra opción. Si usted cuenta con su cónyuge o compañero permanente y él cotiza semanas y a ambos no le alcanza, pueden limitar las semanas y pensionarse los dos con una sola Pero sí pensión. se puede, porque es que Sí yo se estaba puede. preguntando y que no se puede, que no se puede. Sí se puede, sí Vamos se a tener puede. que yo decirle ahora es que me regale las semanas que vienen. No son regaladas. Recuérdense que unifican las 2 semanas para buscar una pensión que les sirva a los dos, porque la pensión es una, pero es compartida. Es compartida. Pero bueno, entonces yo no le puedo decir a él. ¿Y él en qué está? ¿Y él en qué está? En ese momento. ¿También está en fondo privado? La unirriza. No, él está. Él sí estuvo en contención y si él quiere pasarse para contención, a él lo mandaron No puede estar en pero él quiere pasarse a contención. Pero vea, la situación de ella actual, así ella trabaja hasta el retiro forzoso, no le va a alcanzar las semanas. Entonces,
ella tiene que pensar en saldos. Percibir la plata y hacer un Antes de negocio. que, antes Y los de saldos. que salga perdiendo y No va a perder, eso es un plato y nadie la quita. Cuando hablamos de devolución de saldo hay que tenerlo claro. La mejor opción cuando uno no se va a pensionar y le van a meter su plata es el privado, porque el privado le entrega capital, inflación y rendimiento. Ya vimos que en Colpensiones no hay eso. El Colpensiones es bueno, es para el que se va a pensionar. Y para vitalicio. No, claro, pues cuando yo hablo de vitalicio es porque va a pensionar. De hecho, Colpensiones tiene también otra, no sé si el privado lo tenga, y es que en Colpensiones está la pensión de sobreviviente. Caso de Un que- régimen de- Yo sí quería hacer una. Primero que todo, pues agradecerle mucho a León, me parece que fue muy claro. Me parece que mencionó todas las etapas que debe tener, que es muy importante para que ustedes tengan esa claridad. Yo creo que merece un aplauso. Ve, yo quería aportar una cosa. Sobre eso del fondo privado hay una claridad. Y yo me acuerdo muy bien que en el año 97, 98, cuando me mandaron los muchachos y la chaca a la gente a que se pasara, La minifaldura. en las minifalduras decían, el puesto era cuál. Es que aquí no se exige edad. Se puede retirar. Usted se puede pensionar antes. Ese fue el engaño. ¿Por qué? Una persona que se gane un salario mínimo, aún, y hoy por hoy se está viendo, si es hombre a los 60 y si muere a los 57, no le alcanza el capital para pensionarse. Entonces ese cuento de que no se requiere edad es una gran mentira. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, no, yo no les exijo edad, pero resulta que hoy por hoy para usted pensionarse en un fondo privado necesita alrededor de 200 millones. Y usted llega a los 62 años. Eso da lo mismo. Y usted llegó a los 62 años y no los tiene, ¿sabe qué le dicen allá? Sí, usted tiene las semanas, tiene la edad, pero usted le faltan 20 millones. Porque hice otro amito, otro muy plata. Entonces, a la larga el tema de que no le exigen, no exigen nada para nosotros es indiferente, porque a uno que le interesa, pensionarse. Y la mejor pensión para mí es de Colpensiones. Otra cosa, Carlos. Otra cosa. Agua. Mire, Carlos, compañeros, otra cosa. perdona, abuela, y para la compañera, yo quiero decirles que aquí en la organización teníamos cantidades de compañeros con ese error, con el error que están en los fondos privados. Y esta organización en las asambleas y en diferentes capacitaciones se les explicó todo esto y se les llevó una asesora que fue la doctora Luz Piedad. ¿Por qué se llevó esa asesora? Porque yo viví en carne propia esa situación. A mí se me habían vencido todos los términos administrativos. Pasaba de la edad reglamentaria y me tocaba ya que acudir a la vía judicial. Porque cuando uno se le pasan los términos de edad, ya no le queda el proceso administrativo. Con todo el pronóstico en contra, porque teníamos el concurso, porque nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Estábamos, que si perdíamos el concurso nos teníamos que ir, y aparte de eso ir mal pensionados, porque así tuviéramos las semanas y la edad, estábamos en porvenir que íbamos a salir con un salario mínimo. Entonces, esta doctora, no recuerdo cómo iniciamos el proceso, cómo la conocí, yo le di el poder y también lo que pasa con nosotros, no tenemos la plata, no tenemos 3, 4 millones de pesos para pagarlo. Entonces arreglé con ella que se le pagaba por cuotas de 100, 200 y yo inicié mi proceso. Cuando inicio mi proceso, empezó, porque esto es una demanda ordinaria que puede demorar muchos años, porque eso no depende del abogado, eso depende son de los mismos jueces. Sí. Entonces, con sorpresa, se dio que la primera instancia salió en menos del año. Y como estaba explicando Johan, en el sentido de que en lo privado lo que tiene a favor es que si le va bien a ellos en la bolsa, pues le va bien a los que tenemos aportes allá, tanto de cesantías como... Pero si le va mal, como pasó ahora con la pandemia, pierde el trabajador. Entonces, ¿qué sucedió allá? Que en la primera instancia condenaron a Porvenir a que tenía que pagar todos y pasar todos los dividendos, todo eso, y ellos
apelaron a la segunda instancia porque ellos decían que no. Porque si lo que llamamos hoy pensiones que eran anteriormente seguros, ellos no pagan esos dividendos. Entonces decían que por qué los condenaban a pagar esos dividendos. Pues los condenaron, se fue a segunda instancia, también en meses se dio la segunda instancia, afortunadamente hoy en día estoy en Colpensiones, y como la situación hay más ejemplos ya remotos que llegan para el retiro forzoso, que es el caso del compañero Ladino. Que Ladino ya todo abogado le había dicho no se puede, no hay nada que hacer aquí. Sí, entonces ya tenemos esa evidencia para que usted luche, no se venza con eso, que le dice no, ya cumplí con todo, uno nunca sabe. Tenemos un ejemplo de la viejita que prestaba servicio en el piso 14, viejita. Ella se pasó de la edad de retiro forzoso, ¿por qué? Porque la estaban ayudando para que ella alcanzara sus semanas, porque estaba peor. He visto tantas cosas que uno no puede decir, no, me entregué, ya yo no lo logro. No, esperemos, porque mientras usted esté vinculado, y usted quién dice hasta cuándo va a estar después de que mi Dios la tenga con salud y todo, y le permito al compañero Ladino que también cuente su experiencia, porque eso nos sirve a todos. Bien, es verdad, la expresión que acaba de dar el amigo Johnny para mí es muy verdadera, ¿cierto? Porque por ejemplo, que tengamos una persona que se quiera pasar del régimen de los fondos privados a Colpensiones y la tendría como el proceso, ¿cómo deben hacerlo? Si está en el rango de edad administrativo que las mujeres, si está en el rango de edad, porque hay una pregunta y hay que responderla. Si está en el rango de edad permitido que lo pueda hacer administrativamente, lo puede hacer. Cuando ya lo hacen es jurídicamente, es cuando se le vence el rango de edad, le vence la parte administrativa. Pero, por ejemplo, que yo estuviera en un fondo privado de pensiones, si tengo 47 años, o antes de cumplir los 47, esto lo va a hacer. Puede hacerlo por vía administrativa. Es decir, ir a la Solo un cartilla y hacer requerimiento. todos los documentos. Solo un requerimiento, solicitarle que la cambien y ya. Pero yo, es que hay que aclarar, porque tiene que estar en los. Cuando usted pase el registro, le va a ser 10 o menos de 10 años. Sí, por eso. 47 sí estaría ella ya, porque es 57. Si se pasa 47 años, 5 días, Es antes, o sea, 46 años hasta 46 6 años. años y medio para Tenemos que cuente la experiencia del compañero Ladino. sí, no, para mí ha sido muy buena la capacitación que usted ha dado, porque en el caso de la señora, eso me sucedió a mí, yo me vine a pagar a los 67 años, pero ya tenía 1800 hermanas, ¿ya? Entonces, cuando la compañera Maribel le da el poder a la doctora Luspea, ella había, ya la historia laboral mía ya estaba por ahí, ya estaba en varios abogados, ya. Entonces, ya me han dicho de que no, ya he dejado perder los términos. Entonces yo dije, no, pues cuando Maribel salió ya le dio el poder y le salió la primera instancia, hasta que ya le salió la segunda, Maribel me dijo, no, hágalo. Me eché la bendición y dije, vamos a hacer ya. Entonces me fue de la doctora y la doctora me dijo, no, ahí no, eché la bendición y vamos a trabajarle a eso. Y yo voy a hacer eso en 4 millones, me lo voy a pagar así, y así lo hice. Y le digo que eso fue muy efectivo. Pero lo que están Ya lo pasaron. Ya lo pasaron. Ya, sí, gracias a Dios, ya me pasaron a edad y entonces ya estoy pegando. No, es que ahora con ese fallo que salió, ese fallo salió este año. Para la semana. Perdón, para que me interrumpa. Este fallo que usted dijo es del año pasado, pero ahora se reintegró como que de, si no viene la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Justicia sobre ese fallo. Ya hay ese impedimento que las personas que déjalo ya, porque es que eso prácticamente es como llamar a las personas. Pero ya los términos y por edad. Entonces, Maribel, en el caso mío, ¿qué pasa? El abogado, eso fue pues ya virtual, que fue por audiencia virtual. Entonces, el
el abogado da el fallo, el abogado dice que Es decir, que para me que una pensiono con el 90% según el fallo que saca el abogado, ¿cierto? El 90%. Entonces, ya por venir dicen que no, y que yo hice mi inscripción muy voluntariamente y que todo fue así, ¿cierto? Pues yo mismo que ellos no me obligaron a cobrar. Pero entonces el abogado de Colpensiones les dice, y a él le dieron la capacitación, no me dieron la capacitación. Entonces ellos, el abogado de Colpensiones, ellos tenían que hacerle firmar a uno fuera de la afiliación un formulario de capacitación. Entonces no, Tiene que haber evidencia. los cogieron desarmados, no tuvieron la orden. Y por ahí fue que el abogado de Colpensiones le ganó a ellos. Sí, la Es que agencia. cuando yo digo, cuando mandaron los chachos y las chachas así ya, De minifaldas. a la gente el cuento era que se pensionaba antes. Claro, y Pues eso dice en la teoría, pero en la práctica una persona que se gana un salario mínimo. No, lo felicito yo, lo felicito porque para mí ha sido muy claro y yo que he estado con abogados y que... Pero lo más importante, la entonces sí, el impacto económico en que te pensiones con Colpensiones versus a la pensión es bastante. Claro, eso es una ahora, pues claro. Hay compañeros que dicen, no, es que eso es lo mismo, igual me va a pensionar. No es lo mismo que recibas una pensión de 1.200.000 a que la recibas de 1.500.000. Tal vez para alguien diría, Lo único es que tenía 300.000 pesos. Lo único es que yo no sé, pues tenía 234 millones y ahora según el estrato de pensiones 192. O sea que empezaron con Lo que pasa es que, lo que él decía, en el fondo privado te liquida, te entregan capital, rendimiento e inflación. En el público solamente te lo ajustan al IPC. Entonces teóricamente la cifra es menor, pero lo que a nosotros nos interesa es que la pensión salga y salga la más alta. Entonces mire que yo he tenido casos de gente que le digo, vea, por el fondo privado su pensión aproximada es 1.200.000 y por el público es 1.500.000. Tal vez alguien diría 300.000 pesos mensuales. Multiplíquelo por 13 mesadas pensionales al año. 300.000 son 3.900.000. Y si usted disfruta la pensión, pongámosle poquito, 10 añitos, son 39 millones. Y a eso ponga la inflación indexado y cuánta plata es. Entonces, sí vale la pena, así le toque a uno si se le pasa el tiempo, presentar la demanda. Lo que yo digo es que muchas veces la gente dice, que a los presidentes y el presidente están mandando a la gente donde los abogados que los roben. No, eso es una calumnia que le hacen, porque mire, si yo no hubiera oído las palabras de Maribel, me ha tenido que conformar y me ha aburrido. Y te aseguro que en el fondo privado te dicen sí se pensiona con un salario mínimo. Con un salario mínimo. A ver, cuando una persona cumple las 1.300 semanas, cumple los 62 años, o es decir, o se pasa las semanas, tiene que volver el excedente. No. Lo que pasa es que Hace eso parte de la masa está que le van a pagar. Ah. Eso es parte de la plata con que le van a pagar. Pero ellos no le dicen 1.000 y se vuelven. Entonces te dirán, pero es que yo ya cumplí. Porque ahí sale un fallo del diciendo que Sí, es el cambio de de la 1.200 semanas ya tienen que volverle. Sí. No, el fallo que salió hace unos 15 días, venga, yo la Carlos está confundido. Lo que pasa es que en la ley 100, que nuestro amigo Uribe, dice que cuando usted con 1.300 semanas le empiezan a hacer un cálculo. El cálculo arranca más o menos con un 65%. Dice la norma, escúcheme, póngame en contra, que por cada 50 semanas usted le dan el 1.5% más. Entonces, ejemplo, usted tiene 1.300 semanas y tiene 10 años más. 10 años le dan 1.5, le dan 15%. Entonces usted, esos 65 Le sacan una fórmula, ¿no? Sí, esa más los fórmula 15%, matemática. más los 15% La lo 80. lleva al 80. Entonces, hay gente que dice 1.300. Ojo, cuando usted se enfoca en las 1.300, su pensión va a ser aproximadamente el 65%. Por eso lo ideal es que consigan más. ¿Qué es lo que venía sucediendo? Tanto los fondos privados, no sé si el público, ellos qué hacían, como había un tope del 80,
ellos le revisaban las 1.300 y le revisaban los 10 años siguientes, si usted lo tenía, para llegar al tope. Y hasta ahí le revisaban. Entonces había gente con 2.000 semanas que solo le revisaban hasta las 1.800, perdían 200 semanas. La sentencia hace unos 15 o 20 días lo que dice es que ellos están en la obligación de calcular hasta la última semana. Así se pase del 80, del 85. Tienen que calculársela ahí con ese límite. Esa sentencia que usted está mencionando, que la neta la sabe, dice eso. O sea, no es que porque el tope es el 80, entonces si así él tenga 3.000, yo lo llevo hasta las 1.800 y ya lo voy a y para allá no. espéreme, pico. No, tiene que calcularse que dice así. y darle la mesada pensional acorde a esa semana. La persona lo dice la fórmula. Pero si suponiendo que pensiona, si no es pensiona, pues sí le devuelve. tiene que darle un retroactivo. Ay, Dios. No, el retroactivo es otra cosa. El retroactivo es otra cosa. Lo que dice, Yo tuve una abogada diciendo eso. lo que te dice Carlos está en lo cierto. Por cada 50 semanas de más, fuera de las 1.300, por cada 50 semanas de más que tengas, te van a reconocer el 1.5%. Y entonces, así te va subiendo el total de la pensión. En conclusiones no devuelve Te liquidan con 50. Lo que más semanas Lo que pasa es que, mira, el fin primordial de convenciones es pensionar a la gente. No tanto así el del fondo privado. El fondo privado, tal vez para convenciones que uno le diga plata en más negocio. Miren lo que está diciendo el compañero. El fondo privado tenía 230 y cuando pasó acá tenía 190. Pero la pensión le sale no en colpensiones. Porque es que en colpensiones a nosotros nos interesa el monto del ahorro, nos interesa la pensión. Es que esas contingencias se las garanticen que el chorro no la gotica. Entonces yo que le digo a la el chorro gente, acaba y la gotica yo le digo a la gente, Sárate, yo le digo a la gente, si usted piensa en pensionarse, a ojo cerrado, lo sigo es colpensión. Si usted piensa que usted no le va a alcanzar, puede hacer, hay que revisar cada caso individual, que usted sí le sirva el privado, pero habría que hacer la revisión. ¿Sí? ya tengo ya 1.200. Pero siempre hay que partir de la idea, para Colpensiones, que es una entidad estatal y que tiene una función social, lo primordial es pensionar a la gente. Para el fondo privado tal vez no. Pero Usted no vaya, porque es que mira, cuando el fondo quiebre, el dueño se declara en quiebra.